6 de marzo de 1945, 3:47 de la tarde. Plaza de la Catedral de Colonia, Alemania. El periscopio del artillero se hizo pedazos como una telaraña de grietas, mientras el feldwebel Karl Hoffmann presionó su ojo contra él, esforzándose por identificar la silueta desconocida que emergía de la calle llena de escombros. Durante 3 años, había memorizado cada perfil de tanque estadounidense. El Sherman de perfil alto con su cañón de 75 milímetros, los tanques ligeros Stuart que las tripulaciones de Tiger llamaban Panzer de juguete, incluso los raros Sherman Jumbo, con su armadura extra que aún no podían penetrar la placa frontal de un Tiger más allá de 500 metros. Pero esto era algo completamente diferente. Das ist keine Sherman, susurró al intercomunicador, su voz llevando un temblor que su tripulación nunca había escuchado antes. Ese no es un Sherman. A través de la óptica agrietada podía ver el cañón masivo, más largo, más grueso que cualquier cañón de tanque estadounidense que había encontrado. El casco estaba más bajo, más angular, con blindaje inclinado que parecía fundido en lugar de soldado. La torreta era enorme, casi desproporcionada al casco. Su mente corrió a través de las tablas de reconocimiento, siluetas de entrenamiento, informes de inteligencia. Nada coincidía. En exactamente 18 segundos, Karl Hoffmann y su tripulación se convertirían en algunas de las primeras tripulaciones de tanques alemanes en la historia en descubrir que los estadounidenses finalmente habían construido algo que podía matarlos a cualquier distancia, desde cualquier ángulo. El tanque Panther, comandado por Wilhelm Bartelborth, de la Brigada Panzer 106, ya había aprendido esta lección 3 minutos antes. Su tripulación de 5 hombres nunca llegó a reportar qué los mató. El cañón M3 de 90 milímetros del M26 Pershing habló primero. El proyectil perforante viajó a 853 metros por segundo, cruzando los 120 metros entre los dos tanques en menos tiempo del que le tomó a Hoffmann parpadear. El proyectil golpeó el blindaje frontal del Panther en la cara de la torreta. La placa de blindaje de 100 milímetros se partió bajo el impacto. La historia de la superioridad alemana de tanques había sido escrita en acero y sangre desde que el Tiger rugió por primera vez en combate en Leningrado en agosto de 1942. Durante 2 años y medio, las tripulaciones alemanas de tanques pesados habían vivido dentro de máquinas que parecían violar las reglas fundamentales de la guerra blindada. Sus cañones de 88 milímetros podían destruir cualquier tanque aliado a distancias que excedían los 2000 metros. Su blindaje los hacía virtualmente inmunes a los cañones estándar de tanques aliados a rangos normales de combate. El efecto psicológico era tan poderoso como la ventaja mecánica. Los veteranos describían la sensación de invencibilidad que venía con operar Tigers. Las matemáticas eran convincentes. El cañón M3 de 75 milímetros del M4 Sherman estadounidense solo podía penetrar el blindaje frontal del Tiger a rangos menores de 100 metros. El KWK 36 de 88 milímetros del Tiger podía atravesar el blindaje frontal de un Sherman a 2000 metros. Para diciembre de 1944, las tripulaciones de tanques alemanas habían desarrollado tácticas estándar que explotaban esta superioridad tecnológica. Posicionarían sus Tigers y King Tigers a máximo rango, usando su óptica y cañones superiores para destruir tanques aliados antes de que pudieran acercarse a distancias amenazantes. Un solo Tiger podía y a menudo detenía avances aliados completos. El ejemplo más famoso ocurrió en Villers-Bocage, en junio de 1944, cuando el Tiger individual del SS Oberscharführer Michael Wittmann destruyó 14 tanques, 2 cañones antitanque y 13 otros vehículos en menos de 15 minutos. Esta superioridad creó una ventaja psicológica profunda que se extendió más allá del campo de batalla. Las tripulaciones de tanques aliados desarrollaron fiebre de Tiger, mientras que las tripulaciones alemanas de tanques pesados desarrollaron una creencia casi mística en su invulnerabilidad. Pero desconocido para estas tripulaciones confiadas, a 8.000 kilómetros de distancia en el arsenal de tanques de Detroit, los ingenieros estadounidenses habían estado trabajando desde septiembre de 1942 en un proyecto designado T-26,
estaban construyendo algo que destrozaría el mito de la invulnerabilidad alemana de tanques. El viaje al M-26 Pershing comenzó con una realización amarga. El diseño estadounidense de tanques había quedado peligrosamente atrás. El M4 Sherman había sido diseñado en 1941, cuando el tanque alemán más peligroso era el Panzer IV con su cañón corto de 75 milímetros. Para cuando los Sherman se enfrentaron Tigers en Italia y Normandía, estaban superados en cada categoría que importaba: blindaje, poder de fuego y rango efectivo. El programa de desarrollo Pershing representó un esfuerzo acelerado que involucró 14 contratistas principales, 300 subcontratistas y más de 50.000 trabajadores en 22 estados. La división Fisher Body de General Motors recibió órdenes de reequiparse inmediatamente para el nuevo tanque pesado. Los cambios fueron asombrosos: nuevas técnicas de fundición para la torreta, sistemas de transmisión completamente diferentes y, más críticamente, la integración del cañón de 90 milímetros. El cañón M3 de 90 milímetros era una maravilla de la ingeniería estadounidense. Desarrollado del exitoso cañón antiaéreo de 90 milímetros, disparaba un proyectil perforante de 24 libras a velocidades que excedían los 2.800 pies por segundo. El proyectil estándar M82 APC podía penetrar 119 milímetros de blindaje a 500 yardas, suficiente para atravesar el blindaje frontal de un Tiger a rangos de combate. El proyectil más nuevo, T-30 E16 HVAP, con su núcleo de carburo de tungsteno, podía penetrar 221 milímetros a la misma distancia. El desarrollo fue envuelto en secretos sin precedentes. A los trabajadores se les dijo que estaban construyendo una variante mejorada de Sherman. Los componentes fueron manufacturados en instalaciones separadas. Cuando los primeros 20 Pershings fueron enviados a Europa en enero de 1945, fueron listados como equipo de mantenimiento pesado y cubiertos con lonas. 15 de enero de 1945, puerto de embarque de Nueva York. Bajo la cobertura de la oscuridad y seguridad pesada, los primeros 20 M-26 Pershings fueron cargados en barcos con destino a Europa. Las tripulaciones seleccionadas habían estado entrenando en aislamiento en Fort Knox desde noviembre, juramentadas al secreto bajo pena de corte marcial. La falla de inteligencia alemana fue completa. A pesar de tener uno de los servicios de inteligencia más efectivos de la guerra, la Wehrmacht no tenía idea de que los Pershings existían. Los comandantes alemanes creían que los estadounidenses habían elegido cantidad sobre calidad como doctrina permanente. 6 de marzo de 1945. La batalla en la Catedral de Colonia se convertiría en el duelo de tanques más documentado de la Segunda Guerra Mundial, capturado en película por el camarógrafo del Cuerpo de Señales, Jim Bates. A las 15:20 horas, Bartelborth divisó movimiento cerca del Hotel Gereon destruido. Vio lo que inicialmente reportó como una variante inusual de Sherman con un cañón extendido. Ordenó a su artillero que disparara a 300 metros. El Panther disparó primero, su proyectil golpeando el blindaje frontal del tanque que se acercaba, pero en lugar de penetrar, el disparo rebotó hacia arriba en una lluvia de chispas. Bartelborth tuvo exactamente 3 segundos para procesar esta imposibilidad antes de que llegara el disparo de respuesta. El sargento de Estado Mayor, Robert Early, comandando el Pershing apodado Eagle Siete, ya había adquirido el Panther en su mira. Su artillero, el cabo Clarence Smoyer, centró las cruces en el mantlete del Panther y disparó. El proyectil de 90 milímetros atravesó la cara de la torreta del Panther. El tanque estalló en llamas mientras la munición se cocinaba. La destrucción de tanques alemanes en la Catedral de Colonia desencadenó una crisis de inteligencia dentro de la Wehrmacht. Múltiples tripulaciones reportaron tanques estadounidenses con cañones de clase 90 milímetros destruyendo Panthers y Tigers a rangos que excedían los 1.500 metros. Las tripulaciones alemanas comenzaron a referirse a él como el Sherman de cañón largo, incapaces de concebir un tanque pesado estadounidense completamente nuevo. Para mediados de marzo de 1945, aproximadamente 20 Pershings estaban operacionales en el teatro europeo, con más llegando semanalmente. Aunque este número parece insignificante comparado con los miles de Shermans en servicio, el impacto psicológico excedió por mucho la proporción matemática.
Las tripulaciones de tanques alemanas acostumbradas a enfrentar Shermans con impunidad, ahora se acercaban a cada enfrentamiento con incertidumbre. Lo que importaba más era la incertidumbre. Las tripulaciones alemanas no podían distinguir Pershings de Shermans a distancia, creando vacilación en cada enfrentamiento. Las matemáticas de producción eran aún más significativas. Mientras Alemania luchaba por producir 100 tanques por mes para principios de 1945, las fábricas estadounidenses habían producido 2.202 tanques M26 para el final de la guerra. La captura de componentes dañados de Pershing proporcionó a los ingenieros alemanes su primera mirada cercana a la ingeniería estadounidense de tanques pesados. Lo que descubrieron desafió cada suposición sobre el diseño estadounidense de tanques. La torreta fundida era una sola pieza que requería capacidades de manufactura que Alemania nunca había desarrollado. Cada componente representaba ingeniería avanzada, que parecía imposiblemente compleja, pero funcionaba suavemente. El conocimiento de la capacidad estadounidense de tanques pesados se extendió a través de la Panzerwaffe rápidamente, afectando la moral que ya había sido debilitada por el retiro constante y la escasez de materiales. Las tripulaciones de tanques que habían mantenido su espíritu de lucha a pesar de las probabilidades abrumadoras, ahora enfrentaban una realidad diferente. Los estadounidenses habían eliminado su última ventaja. El impacto psicológico se reflejó en informes crecientes de averías mecánicas que resultaron en abandono de tanques. Las tripulaciones que previamente habrían intentado reparaciones de campo bajo fuego ahora declaraban vehículos irreparables al primer problema mecánico. Mientras las fuerzas estadounidenses empujaron hacia el Rin a finales de marzo de 1945, las tripulaciones de tanques alemanas se encontraron en una posición imposible. Se les ordenó mantener cabezas de puente contra los avances estadounidenses, pero ya no sabían a qué se enfrentaban. Cada enfrentamiento se convirtió en una apuesta letal. Eran esos Shermans o Pershings acercándose. El impacto material de 20 Pershings entre miles de tanques estadounidenses fue mínimo, pero el impacto psicológico fue paralizante. Las unidades que aún poseían tanques operacionales a menudo se negaban a enfrentar blindaje estadounidense, sin garantía de que no hubiera Pershings presentes. Mientras la resistencia alemana colapsó a finales de abril y principios de mayo de 1945, miles de miembros de tripulaciones de tanques alemanes se convirtieron en prisioneros. Sus interrogatorios revelaron el impacto profundo de descubrir la capacidad estadounidense de tanques pesados. Los veteranos consistentemente reportaron que aprender sobre tanques pesados estadounidenses representó un punto de quiebre psicológico. Lo que las tripulaciones de tanques alemanas no entendieron completamente hasta después de la guerra fue la escala de la producción estadounidense de tanques pesados. Mientras solo 310 Pershings llegaron a Europa antes de la rendición de Alemania, las fábricas estadounidenses habían producido más de 2.200 tanques M26 en total para octubre de 1945. Las líneas de ensamblaje podían completar un Pershing en horas comparado con las semanas requeridas para la producción alemana de Tiger. Los veteranos alemanes de tanques que sobrevivieron la guerra consistentemente identificaron el aprender sobre tanques pesados estadounidenses como un momento psicológico pivotal. Los veteranos describían un antes y después en su experiencia de combate. Antes de aprender sobre tanques pesados estadounidenses, mantenían fe en la victoria alemana final a través de tecnología superior. Después, luchaban solo por supervivencia. La cuenta final del impacto Pershing revela una historia compleja. En total, 310 Pershings llegaron a Europa antes de la rendición de Alemania, pero solo alrededor de 20 vieron combate real. Este despliegue limitado hace que las afirmaciones específicas de proporción de muertes sean estadísticamente sin sentido. Lo que importaba no era cuántos tanques alemanes destruyeron los Pershings, sino cómo su mera existencia afectó la moral alemana y la toma de decisiones tácticas. La verdadera victoria del Pershing no se midió en tanques alemanes destruidos. El análisis estadístico con solo 20 en combate es imposible, pero sí en certeza alemana destruida. Las tripulaciones de tanques que habían luchado contra probabilidades abrumadoras durante años, sostenidas por fe en su ventaja tecnológica, perdieron esa fe cuando aparecieron tanques pesados estadounidenses. Al final,
El M-26 Pershing logró lo que miles de Shermans no pudieron. Contribuyó a romper el espíritu del tanquista alemán, no a través de números abrumadores o tácticas superiores, sino a través de la simple y devastadora prueba de que la ingeniería estadounidense había alcanzado el nivel. El cañón largo que las tripulaciones alemanas vieron a través de sus periscopios en esas batallas finales no era solo un arma, era el final de una era.